En este segundo domingo ordinario, en el que reflexionamos en ese pasaje del Evangelio, en el que Jesús se encuentra con sus primeros discípulos, es una ocasión propicia para recordar cuándo fue tu propio encuentro personal con Jesús. Y hay que subrayar esto, personal, porque no se trata de ya pertenecer a cierta institución, como la iglesia, o de simpatizar con cierta ideología, como la doctrina, el catecismo. Se trata de tener un encuentro con una persona viva. No profesar cierta simpatía o admiración por un gran personaje histórico, sino encontrarte con alguien vivo, que con tu persona se encuentra, te llama, te salva, te llama por tu nombre y cambia tu vida para siempre. Es algo que te sucede en algún momento de la vida y que ese es el antes y el después, porque su llegada a la historia no solamente partió el tiempo en antes y después de su llegada, también parte la historia de todo aquel que se encuentra con él en antes y después de la historia. Es como haberte encontrado ese tesoro que posiblemente estaba enterrado en el jardín de tu casa, que ahí estuvo siempre, pero que no te habías dado cuenta hasta que lo encontraste o te encontró. Porque hay quienes se encuentran con él, quizá después de una vida de pecado, de extravío, quizás siendo ateos, negando a Dios y siendo enemigos de la iglesia o estando en veto a saber qué sectas, y ahí, por alguna razón, se encontraron con él. Pero hay otros que se encontraron ya siendo personas formadas en su religión, que podrían considerarse buenos católicos, que eran creyentes porque eso les inculcaron y hasta eso suponían ellos que creían, hasta que el Señor les sale al encuentro y toca sus vidas. Muchas personas así que son hasta de misa dominical, que llevan todos los sacramentos, que fueron al catecismo, no han tenido su encuentro personal con Jesús. Les pasa como a Samuel en la primera lectura de hoy. Ese niño que había crecido en el templo como asistente del sacerdote Elí, que conocía de memoria el teje y maneje de la religión, de los rituales, que se sabía la doctrina, que sabía el nombre de todos los objetos, de todos los elementos del culto, que había crecido entre el aroma del incienso y todas esas cosas, y no conocía al Señor. Cuando el Señor le habla directamente a él, pues ¿tú quién eres? Así sucede con tantos, que sabrán mucho sobre su religión, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Les pasa como Samuel, les enseñaron muchas oraciones, fórmulas para repetir de memoria, para saber qué decirle a Dios. Pero es hasta que ellos se ponen en la actitud de habla, Señor, que tu siervo escucha. Hasta que recuerdan que lo más importante no es lo que tú le digas a Dios, sino escucharlo y dejar que Él te hable a ti, cuando las cosas cambian radicalmente. A ver, recuérdalo. En tu caso, tú te encontraste con Jesús cuando no creías en nada. O a lo mejor te lo encontraste cuando creías de todo. Creías en ovnis, creías en fantasmas, creías en el tarot, creías en horóscopos, creías en cada cosa. O te lo encontraste cuando creías lo que te inculcaron creer, como todo buen católico, hasta que supiste que era Jesús quien creía en ti. O como aquellos dos discípulos que se fueron siguiendo a Jesús y éste les pregunta, ¿qué buscan? ¿Tú también lo encontraste en un momento en que estabas buscando algo? ¿En que buscabas una respuesta, un sentido de la vida? ¿En que estabas buscando una salida en un momento crítico de tu vida? Y ahí te encontraste con Él. Él fue esa salida, Él fue esa respuesta, Él fue esa puerta que se abrió y te llevó a un reino que nunca habías imaginado. ¿Tu encuentro cómo se dio? ¿Lo recuerdas? ¿Fue algo que se dio progresivamente? ¿O
encuentras un momento bien definido que ese momento fue tu parteaguas. Quizá un acontecimiento, incluso una tragedia, un momento de oración, quizá un Pentecostés, quizá un retiro, quizá una buena confesión, quizá un momento que tú podrías denominar tu hora feliz, que no tiene nada que ver con la de las cantinas y los bares. No, esa hora feliz como la que tuvieron aquellos dos discípulos, como aquel discípulo que recuerda perfectamente que esa hora en la que se quedaron con Jesús y que desde entonces ya nunca lo dejaron, eran como las 4 de la tarde. Muchísimos años después escribió el Evangelio y recordaba perfectamente que eran como las 4 de la tarde. ¿Y tú recuerdas cuál fue esa hora feliz? Que como dice aquella canción, Señor, permite que te hable hoy de ese dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Bueno, pensándolo bien, sí tiene algo que ver con la hora feliz de los bares, porque que yo sepa, la hora feliz en una cantina se refiere a que es la hora en que las bebidas están al 2 por 1. Y precisamente cuando tienes tu encuentro personal con Jesús, no es como un secreto que te tengas que guardar. Es algo que lo pones de manifiesto, es algo que lo compartes, es un nuevo propósito de tu vida. Hacer que otros también descubran la alegría que tú descubriste y que a ti te cambió. Y así sucedió en el Evangelio. Andrés, que acababa de encontrarse con Jesús, de inmediato fue con su hermano Simón Pedro, y él fue ese punto de conexión entre Jesús y aquel que al principio no creía, pero que después terminaría siendo su más grande apóstol. Después de tu encuentro con Jesús, ¿a cuántos has ayudado para ir a encontrarse con Él? Hoy que recuerdas cuál fue ese encuentro, renuévalo porque puede ser que con el tiempo se vaya desgastando y vayamos olvidándonos de ese primer amor. Y si tú estás con que, ¿cuál encuentro? Pues yo la verdad no ubico ninguna hora feliz y creo que sigo siendo solamente un creyente más que pues no niega, pero tampoco cree, así que te digas, ay, tan en serio. Entonces, ¿no has tenido tu encuentro personal con Jesús? ¿Todavía no te toca el corazón? ¿Todavía no te cautiva? ¿Todavía no te abre los ojos? Pues bien, creo que esta es la hora de quedarse en casa, como muchos estaremos obligados a hacerlo. Quédate en casa, pero quédate con Jesús. Déjate encontrar por Él. Búscalo de corazón y Él sabrá salir a tu encuentro. Tantos hay que van rezando solo para pedir bendiciones, pero busca primero a Dios y las bendiciones te perseguirán. Toca la puerta y Él abrirá. Llama y Él te responderá. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.